Bueno, por poneros un poco en antecedentes, que bueno, los que hayáis estado siguiendo todo el proceso, pues sabéis cómo ha ido, pero bueno, a los que no, pues os informo un poco. El día 6 de septiembre de 2023 se hizo una declaración institucional por parte de los dos partidos, en la cual llegamos a un acuerdo para que la EDAR pues no se estableciera ante el clamor popular de que no queríamos que fuera la depuradora allí a lo que es la Ribera, pues a instar a la Junta de Andalucía a que no fuese allí. El día 8 de mayo del 2024 recibimos una contestación por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, diciéndonos que teníamos un año para el grupo de trabajo, para hacer un grupo de trabajo, para buscar una nueva alternativa. Y lo que sí dije en aquella reunión, para que la estuvieseis, que nos decía el Ayuntamiento que si había algún tipo de denuncia por parte de la Comunidad Económica Europea, por parte del Gobierno de España, de hacer vertidos a lo que es el río, pues tendríamos que asumirnos nosotros. Es decir, eran unos costes porque, claro, si es del Gobierno de España, no sé a lo que puede llegar, pero si es de Europa, podían ser multas importantes. Bueno, esto lo dejamos. Estuve hablando tanto con el grupo jurídico de Diputación de Jaén para saber si esto podía llegar a algún cauce, y nos tranquilizaron un poco porque, claro, ten en cuenta que yo no puedo jugar con el dinero de los contribuyentes de Fuensanta, y una denuncia de 200.000, de 300.000 euros no se puede asumir por parte de un ayuntamiento tan pequeño como este. Gracias a Dios no ha pasado nada, y bueno, el día 3 de julio del 2024 se constituyó el equipo de trabajo, que estaba compuesto pues por Juan Carlos Martos Vico, que es arquitecto técnico de Fuensanta, por Antonio Luis Martos Sánchez, que es ingeniero técnico industrial, y por Pedro Antonio López Carvajal, que es arquitecto. Desde el ayuntamiento pues darle las gracias, porque el proyecto lo presentaron en el ayuntamiento el pasado día 10 de febrero, me lo presentaron a mí y yo vi que era un proyecto viable y un proyecto que se podría llevar adelante. Sí que tanto se lo dije a ellos como en el pleno que tuvimos el pasado día 28 de marzo, que al fin y al cabo el ayuntamiento, no me cansa de decirlo, que el ayuntamiento no es el que hace depuradora. Es decir, el que tiene que hacer la depuradora es la Junta de Andalucía, ¿vale? Pero bueno, nosotros, actuando con buena fe y eso, pues decidimos de crear un equipo de trabajo, y que fueran ellos un equipo que fuera parte de colores políticos, y bueno, que fueran ellos los que decidieran cuál sería la ubicación mejor. El día 10 de febrero, pues como os dije, nos presentaron 3 ubicaciones, y de las cuales las 3 ubicaciones pues se vio la más óptima y la más, que eso ya ahora se encargarán ellos de explicar un poco, la más óptima y la que podría resultar un poco, digamos, ser pionera porque ahorra energía, y ahora que nos expliquen ellos el proyecto. El pasado día 28 de marzo, es decir, este viernes pasado no, el anterior, tuvimos un pleno al cual trajimos lo que era este proyecto, y instar un poco a la Junta de Andalucía que cojan este proyecto como el mejor, el más viable, y se aprobó por unanimidad. Es decir, tanto el PP como el PSOE votamos que era el mejor proyecto. Y el pasado día 31 de marzo, es decir, el viernes por la tarde, se hizo el pleno, y fue a las 8:30 o cosas así, y al lunes siguiente pues mandamos lo que es toda la documentación a la Junta de Andalucía, y estamos a expensas de que nos conteste. Estuve hablando con Antonio, que dijimos de que le íbamos a dejar un par de semanas para que vieran el proyecto y eso, y que recibíamos comunicado por su parte que era viable y era factible, pues adelante. Que no, que veían que no, pues personarnos, tanto Juan Carlos como Antonio como yo, y si Miguel como concejal de obra nos quiere acompañar, y luchar por esto, que yo creo que es lo más importante. Y una vez presentado yo vi que era viable, pero no me cansaré de decirlo eso, que nosotros como ayuntamiento no podemos hacer nada en el tema de depuradoras, que
que ya está, que simplemente eso, que estamos esperando contestación por parte de la Junta y ya está. Sí que es verdad, y Antonio se lo dije en el pleno, que me hubiera gustado que estuviera hasta un poco antes, pero bueno, yo creo que la hemos cogido a tiempo. Teníamos hasta el día 8 de mayo de 2025 para poder contestar porque estábamos dentro del año. Hemos contestado dentro del año y bueno, estamos ahora mismo, como se dice, la piedra está en el tejado de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Pues nada, os dejo un poco con ellos, que son los artífices, daros de nuevo las gracias por este proyecto y bueno, os dejo que nos expliquéis un poco el proyecto a los vecinos y a las vecinas. Bueno, voy a tomar yo la palabra, que podría tomarla cualquiera de mis dos compañeros. Primero decir que bueno, ha sido un placer trabajar tanto con Juan Carlos como con Pedro para calentarnos la cabeza todo lo que hemos podido. Yo decía que hemos tardado tiempo en presentarlo, es verdad, pero claro, queríamos hacer un estudio bien motivado, bien argumentado y de una forma objetiva, que no es que nosotros decidamos el sitio donde se va a emplazar la depuradora, no. Nosotros no podemos decidir así porque nos parece mejor, teníamos que argumentarlo con un razonamiento técnico, con todas las motivaciones posibles. Eso nos ha llevado pues tener que buscar el sitio, mirar normativa. Pedro tenía su trabajo, Juan Carlos tenía el suyo, yo tenía el mío. No hemos cobrado un duro por esto, claro, que lo hemos hecho en plan altruista pues por el pueblo, por el ayuntamiento, y claro, hemos tenido que mirar muchas cosas y eso ha hecho que lleve su tiempo. Bien, es verdad que la Junta de Andalucía no nos puede decir que hemos tardado mucho, porque ellos, desde que le dijimos que nos dieron un plazo nuevo y que para crear una comisión, tardaron 8 meses en contactarnos. Correcto. Por lo tanto, yo creo que no nos pueden decir que vamos tarde. Yo quiero decir antes de nada que este proyecto llegará a buen fin si, Antonio lo ha dicho, pero yo lo quiero recalcar, no me meto en lo que no debo, gracias a la unión del Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular, gracias a los dos. Y yo creo que eso de votar juntos para defender el proyecto es lo que nos puede hacer que esto llegue a buen fin. Por lo tanto, yo de entrada nosotros sugerimos que todas las acciones que se hagan vayan siempre con todo el equipo, porque al final se beneficiará al pueblo. Y dicho eso, bueno, pues vamos a explicar un poquito en qué nos hemos basado para elegir una alternativa o elegir otra alternativa. La Junta nos decía que teníamos que presentar 3 nuevas alternativas. En todos los proyectos de importancia se presentan varias alternativas, no solo una. Y esas alternativas se van estudiando con unos pros y unos contras, viendo las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues comparar el proyecto actual, el que actualmente hay, en la Junta de Andalucía, con nuestras 3 nuevas alternativas, pero estoy un poquillo ronco. Y ahí en eso nos hemos basado para ir argumentando y llegar a una conclusión. Si te importa, Juan Carlos, ves pasando. Bueno, pues bueno, no vamos a explicaros paso por paso, el proyecto está a disposición, supongo que no hay ningún problema, que el que quiera que coja el estudio y luego lo mire despacio como quiera. Nuestra gran preocupación en la nueva alternativa es resolver los problemas que generaba el primer proyecto. ¿Y cuáles eran los problemas? Una preocupación ciudadana enorme, porque la primera estaba a 76 metros de una vivienda, hacía un daño enorme, expropiaba un montón de fincas, estaba al lado del río con las inundaciones que hay un término de la Real, corría el riesgo de llevársela, molestaba a mucha gente en un radio de 1 kilómetro, por lo tanto, todas esas cosas que el proyecto antiguo tenía, nosotros, nuestro objetivo era mejorarlo, sobre todo mejorarlo para que no hubiera ningún problema de preocupación ciudadana. Y obviamente no se trataba de revestir un santo para vestir a otro, teníamos que buscar una nueva alternativa que cumpliera todos esos requisitos, pero además que cumpliera un requisito también más importante. En todos los proyectos, y además lo dice el proyecto de ellos, que a la hora de diseñar un proyecto es más importante los gastos que después tiene el proyecto de mantenimiento y de explotación que de ejecución, porque la ejecución se hace por una sola vez y ahí se queda la historia. Pero sin embargo luego la expropiación
es un costo que va a tener el ayuntamiento durante todo el año. Una de las cosas que nosotros nos dimos de principio cuenta es que estamos hablando de energía alternativa, que tenemos la energía fotovoltaica, la energía hidroeléctrica, y no tenía sentido que yo esté depurando agua, que obviamente nadie está en contra de que se depure agua, para resolver un problema de impacto ambiental y se genere otro problema de impacto ambiental, que es que mantener la depuradora consumía 90.000 euros o cerca, ahora ahí todo eso está puesto en el informe, de energía que lo tenía que pagar el ayuntamiento, por lo tanto estaba generando una huella de carbono. Luego vamos a depurar, pero vamos a utilizar la nueva alternativa para que el mantenimiento de esa depuradora le cueste lo mínimo al ayuntamiento. Nosotros lo veremos, hemos conseguido demostrar que se puede depurar a costo cero. Quiere decir que la energía que yo gasto para depurar agua no tiene por qué costar ni un duro al ayuntamiento, puesto que se puede utilizar la energía fotovoltaica y la energía hidroeléctrica. Tira adelante. Lo primero que hicimos fue las 3 posibles ubicaciones. Sí, por cierto, eso que no sea que yo me esfuerzo, que traiga. También era, pues claro, todo el impacto sobre el paisaje, sobre huertas, sobre los cauces, y luego también revertir de nuevo el agua a lo que es el cauce. Ahí imposible aprovechamiento de esa agua, es decir, si nos vayamos al final del pueblo y luego ya sacamos limpia de lo que ya no es término municipal, pues al final estamos perjudicando lo que es el patrimonio agrícola y hortofrutícola que tenemos en toda la vega del río. Y los regantes se quedaban sin agua en un porcentaje elevado. Por lo tanto, eso era otro objetivo. ¿A dónde la ponemos? Que no se pierda agua. ¿Dónde la ponemos? Que no molesta a nadie. ¿Dónde la ponemos? Es que eran muchos condicionantes, por eso hemos tardado un poquito, porque lo hemos intentado hacer, porque hombre, yo tengo claro una cosa, que esto cuando llega a la Andalucía, los ingenieros que hicieron el primer proyecto le hemos mandado a plana, no le va a hacer gracia, van a intentar sacarle punta al lápiz. Y hablo de técnicos, no de políticos. Políticos vamos a olvidarnos. Entonces, en base a eso, otra de las cosas que teníamos, ¿dónde la ponemos? Que al dueño que le emplacemos la depuradora esté de acuerdo en que se ponga allí. Eso es otro objetivo. Entonces, hablamos, porque ahora veremos las 3 ubicaciones. 2 de ellos, uno me dio la firma por escrito, me dijo que sin problema, que me regalaba el terreno, pero que se lo pusiera allí, la depuradora. No hace falta ser muchos entendedores. ¿Por qué? Porque es un bien muy preciado que es el agua. Por lo tanto, el caso con el emplazamiento. El otro dijo el hombre, a mí no es que me haga, pero bueno, si me pagáis los olivos a un precio razonable y a lo que me quede me dais una pequeña dotación de agua, yo tampoco pongo queja. Por lo tanto, ese era otro objetivo. Y lo de no expropiar, porque el que iba a la ribera iba por mitad a la huerta, sin pensar, tener en cuenta absolutamente nada, iba hasta el fondo. Pues vamos a ver por dónde lo tiramos. Eso lo estuve viendo Juan Carlos, vamos a tirarlo por una. Cuéntalo tú. Bueno, pues seguir un poco el hilo de lo que llevamos. Al final planteamos tres ubicaciones basadas en los argumentos que explica Antonio, y sobre todo el principal, la preocupación vecinal, que no hubiera en un radio de interacción de 1000 metros, que era una de las cosas de las que adolecía el actual proyecto, mucha interacción con vivienda y con la ciudadanía, y planteamos 3 alternativas. Y claro, dentro de estas 3, pues por su peso y por razones absolutamente técnicas, pues se dirime una solución que es la que proponemos. Los 3 parajes que se estudiaron pues fueron en paraje Curián Blancares, que es un poco más hacia el norte, pero también en el extremo oeste. La finca de Pedro Juan. Así se ha entendido perfectamente. Sí. El paraje era del Portillo Bermejo, que el problema que teníamos era que está retirado de lo que es toda la población, pero claro, teníamos una elevación muy superior al resto de alternativas. Y el paraje La Pollata. Y ahora ya pues vamos viendo propuesta a propuesta. Bueno, esos son los 3 emplazamientos que nos hemos ido poniendo. Pasa luego eso ya. Sí. Y ahora vamos a leer tú que es mejor, vale. La ventaja y inconveniente. Pues por ejemplo,
En Pedro Juan, la ventaja que encontramos es la O sea, como he dicho antes, a la hora de decidir a dónde va a terminar, no lo hacemos porque nos guste más o menos, sino basándonos en ventajas e inconvenientes. A cada ventaja le damos una puntuación y a cada inconveniente le damos una puntuación. Eso, luego Pedro, que aún fuera de serie haciendo algo mismo, llega a una conclusión y a unos resultados, pero todo con valores objetivos. Para hacer eso hay que empezar con ventajas e inconvenientes, que es lo que... Vale, lo hacemos lo más rápido posible. La ventaja que encontrábamos allí en la finca de Pedro Juan era que se encontraba en el extremo este del municipio, por lo que se permitía agrupar todos los vertidos en un mismo punto. Tenía facilidad de acceso a través de carriles, no requiere ningún cruce del río, a excepción del puente del Pilar de Reyes, que es común a todas las propuestas. A pesar de que hay una mayor longitud, no se requiere un gran número de expropiaciones, ya que transcurre por fincas de gran extensión y por caminos, por lo que no se repercute a cultivo y plantaciones y se facilita el mantenimiento. No hay vivienda habitada en un radio de 500 metros, limitándose a 4 cortijos diseminados entre 500 y 1000 metros de radio, y tampoco se tenía constancia de vivienda habitada. Y tenía un arroyo justo al lado que permitía verter el agua ya depurada. Pero no al punto de partida, sino se perdía el agua del río. Eso era una de las... Se podía vertir, es que cuando haces una depuradora, una de las condiciones que te ponen es que tienes que tener un sitio donde vertir la agua depurada y tienen que irte a ver a la naturaleza. Entonces ahí tienes, cumple esa condición, problema que no vuelve a donde a nosotros más nos interesamos. Por lo tanto, eso era una ventaja por un lado y otra en inconveniente. Claro, inconveniente teníamos porque teníamos una longitud mayor que el resto de la alternativa de coste de tubería. Requería una estación de bombeo en el Pilar de Reyes para elevar unos 44 metros de altura, luego ya iría por gravedad. Y las aguas tratadas no vuelven al cauce natural ni serían aprovechadas como riego dentro del término municipal, porque están justo en el extremo del municipio. Ahí ponemos eso ya, luego eso son las parcelas afectadas, luego eso ya, el que quiera de interés, pues. Luego la alternativa B, la del Portillo Bermejo. Eso, Rafa, ¿sabe dónde está? El que nos la propuso. Las ventajas, porque no había ninguna vivienda en un radio de 1000 metros, también tenía facilidad de acceso a través de carriles, de pistas, no requería tampoco ningún cruce a excepción del Pilar de Reyes con el río, tampoco requería un gran número de expropiaciones, ya que transcurre por carriles, casi al 100%. Existe un arroyo de escorrentía que vuelve también al río, además al punto del Pilar de Reyes, y por lo cual nos facilita la posibilidad de aprovechamiento de esas aguas como río. Los inconvenientes, pues que conectar de gran longitud, que requiere una estación de bombeo en el Pilar de Reyes para una elevación de 164 metros y probablemente un segundo escalonamiento, porque un único bombeo no sería posible para elevar el agua a 164 metros. Y nos imposibilita conectar el resto del núcleo, principalmente toda la ribera del río. Ahora, queréis que otra de las cosas que hemos intentado meter en este proyecto, porque en el primero iban allí al otro hondo, pero dejaban fuera del proyecto toda la vivienda de la ribera. O sea, ninguna vivienda de la ribera se podía conectar a la red. O sea, una cosa que no tiene sentido. O sea, ¿qué pasa? Porque las tuberías pues vamos a aprovechar para que todas las aguas residuales de toda la zona, desde el Pilar de Reyes para abajo, se conecten también a esa red. Eso no lo contemplaba. En el nuestro le decimos, oye, esto también lo tenéis que tener en consideración. Eso era una de las cosas que siguen. Y luego, como tercera alternativa, pues ponemos la pollata, para entendernos, junto a las charcas de la Jamena. Las ventajas, que tampoco se afecta a ninguna vivienda en un radio de 1000 metros, a excepción de una vivienda en el Corral de las Cabras a 800 metros y en dirección contraria a la dirección predominante del viento. Y a bastante menor cota. Claro, en el primer proyecto, una de las cosas que lo dice el propio proyecto, porque es que el proyecto, el que redactó el proyecto sabía que incumplía muchas cosas, y como él lo estaba firmando, pues él mismo avisaba, oye, que yo lo pongo aquí, pero que sepáis que está esto. Y una de las cosas que decía, que además lo hemos recogido por ahí, es que durante la expropiación del proyecto generaría unos olores que, sin ser tóxicos, pero producían daños psicológicos, en fin, muchas molestias. Entonces, eso
Nosotros pues aquí el caso este del Corral de la Cabra, que al ver que se quedaba afuera, digo, bueno, vale, los vientos vienen del suroeste para arriba. Aquí está la depuradora y la Cabra a 800 metros, por lo tanto es imposible que los bloques vayan para atrás, porque nuestro objetivo es eso, no joder a nadie. Vale. Facilidad de acceso a través de carretera, ya no estamos en carrera, sino en una carretera. Se puede recoger todo el agua del municipio por gravedad hasta un punto de bombeo, a excepción del Badornillo. No requiere muchas expropiaciones porque también va por carriles y vías pecuarias, los colectores. Existe un arroyo de escorrentías para devolver el agua al cauce natural, al río. Se puede aprovechar como riego y donde menos longitud de colector y de expropiaciones tenemos. Además se ubica junto a otro punto de impacto que son las charcas, es decir, si concentramos al final toda la molestia en un único punto, pues quitamos el resto del pueblo con esas molestias visuales y por olor. Inconvenientes pues que tiene un punto de bombeo, porque claro, hay que subir el agua a la cota, pero estamos hablando de un bombeo de unos 80 metros de altura. Esas son las parcelas, solamente 3 parcelas, de los cuales uno es la EDA, otro va por el camino y otro camino que es de Villarreal, ¿no era? Sí, el que pecuario. ¿Y la finca donde se establece el bombeo? Bueno, una vez sabiendo las ventajas y los inconvenientes de cada una de las ubicaciones, se utiliza un método que se llama jerarquía analítica, que habrá, si quieres Pedro. Venga, si quieres. No, explícalo tú, no. Eso, exactamente. ¿Qué? Empiezo. Bueno, esta es una propuesta en la que se establece numéricamente el valor de los diferentes impactos, de los diferentes beneficios. Sirve para tomar decisiones de problemas complejos y establecemos primero una matriz de qué impacto tiene más importancia sobre qué impacto. Los olores tendrán más impactos que las expropiaciones. Bueno, pues le damos un valor. Entonces nosotros establecemos esas prioridades, entendiendo que hay cosas que están por encima de otras y que hay factores que son irrelevantes, pero que hay que considerar. ¿Por qué? A lo mejor son irrelevantes. Por ejemplo, el olor frente al acceso. ¿De qué me sirve tener buen acceso si se lo estoy poniendo delante de un vecino? Pero el acceso frente, a lo mejor el daño al patrimonio, pues es mucho más importante no ponerlo encima de una ruina romana, aunque esté mal en la carretera y aunque no huela a nadie. Entonces, todas esas relaciones que empezamos a establecer comparando 35 criterios entre sí nos da una matriz bastante compleja, solamente en decidir qué es más importante que qué. Y ahora luego esa matriz la comparamos caso por caso referido a esos factores. Perdón, un inciso. Sí. En el proyecto inicial hemos utilizado el mismo método que han utilizado ellos en el proyecto, con la diferencia que nosotros lo explicamos paso por paso y ellos dicen, no nos dicen de dónde vienen los resultados. Dicen, esta es mejor. Bueno, porque es mejor, demuéstranos que es mejor. Hemos utilizado Nosotros una no- metodología muy compleja y este es el resultado. Exacto, no pone la referencia, pero no nos demuestran por qué se llega a ese resultado. Nosotros lo que hemos hecho ahí explicando, como ha dicho Pedro, y analizando de una forma objetiva para llegar a unas conclusiones. Y nadie nos puede decir que no hemos mirado todas las características de todos los puntos. Puede haber una opinión diferente de, oye, pues yo considero que aquí podéis haberle dado más importancia. Pero bueno, ya eso es discutible. Al menos ya hay un elemento sobre el que discutir, no un total que no sabemos cada parte dónde la tiene. Bien, entonces se establecen los criterios que son la afección sobre la geología, la inundabilidad de la... Ve diciendo Sí. la comparación. El primer criterio, que es geológico, el pueblo es bastante homogéneo geológicamente, con lo cual no tenemos una diferencia entre diferentes zonas. El valor es el mismo El para valor todos. aquí pues, va a ser el mismo, porque usamos los mismos materiales. Fijaros que vamos comparando la alternativa actual con las tres alternativas a la BNC. Este es el criterio
C de criterio, ¿vale? La afección a lo que responde el criterio. Esta columna es el proyecto original y luego tenemos cada columna de alternativa A, alternativa B y alternativa C. Tipo de criterio y el nombre del criterio, que es lo que estamos valorando, y aquí la valoración que le damos a cada uno. Esto, digamos, es la explicación. Luego esto se convierte en un número, porque yo no puedo operar con letras. Para yo poder hacer un valor mayor que otro valor, necesito transponer esto a unos rangos numéricos. Es decir, el 1 es más pequeño que el 5, sí, me interesará el 1, porque tendré menos impacto. Por lo cual, analizamos, como hemos dicho, la geología, la inundabilidad de la parcela, que aquí tenemos un riesgo elevado en el proyecto original. La otra, si se nos inunda el portillo, pues no veas, el diluvio. Está nueve por ahí dando vueltas. Entonces, el primero la afecta y la otra tres no la Y la otra afecta. tres, pues no, pues estamos por encima incluso en algunos casos de la altura del núcleo. La primera alternativa, porque la inflación era alta, porque tenemos los colectores, tenemos incluso parte de la implantación Y la dentro del dominio público hidráulico. Y la depuradora rozando. Rozándolo, efectivamente. Los otros, pues no afectamos dominio público hidráulico en las otras propuestas. La zona de policía, que esta zona famosa en la que tenemos que pedir permiso a Confederación para hacer cualquier cosita y nunca nos responden, que son 100 metros, pues igual, ellos es ahí donde ubican. Nosotros siempre, todas las alternativas están fuera de la zona de policía. Y la superficie afectada por desarrollo del plan de ordenación, por la norma subsidiaria, pues estamos fuera. No estamos ocupando ningún suelo urbanizado para hacer una infraestructura, por lo cual no mermamos la posibilidad de crecimiento, de expansión, de implantación de industrias, de nada. Estamos en suelo rústico en general. Siguiente, tampoco tenemos afección porque no tenemos ninguna afección de planes de protección por ningún espacio protegido, ninguna reserva natural, por lo cual, al no haber un plan de ordenación de recursos naturales, ninguna de las propuestas se vería afectada por eso. Tampoco se afecta a monte público, no estamos afectando ninguna zona de monte público, ni tampoco a ninguna red natura, ninguna zona de especial protección de aves, etc. Tampoco tenemos reserva de la biosfera, por lo cual tampoco afectamos. Y en cuanto a vías pecuarias, pues la colada de los Llanillos, que es la que va hacia el Castillo Locuín, no, sí. Esa no se veía afectada por ninguna. Y la de Valdepeña, pues el colector, en todas le afecta. Y en el tercer caso, en la tercera propuesta, la cruzamos también. Bueno, o sea, hay una afección, pero no se interrumpe la vía. Simplemente hay que pasar por ella. Pero podéis imaginar que estos tubos no van por el aire, van por el suelo, por la afección se entiende que va. A patrimonio histórico, en principio, salvo sorpresa durante la obra, no había ninguna afección en ninguna de las propuestas tampoco. No hay nada inventariado en esa zona. Y en cuanto a cuestiones naturales, pues bueno, esto que es un ecosistema, chaparrán, para entenderlo. Evidentemente en la zona de ribera seguro que no, y en las otras tampoco tenemos una afección porque estamos siempre en fincas que son olivares, por lo cual ni vamos a afectar a coscojares, ni vamos a afectar a matorrales, ni vamos a afectar a pastizales, porque no estamos en ese tipo de suelo. A la vegetación y a la fauna, pues igual. No le dicen afecta. Claro, aquí, al implantarse la opción de la Junta junto al cauce, hay una afección mucho más alta sobre la fauna que si te vas a una zona en la que hay menos biodiversidad o en la que no estás en un corredor ecológico como en el cauce del río. En el caso de Pedro Juan había una afección porque al disminuir el caudal del río, que aunque sean aguas residuales, es agua, por lo cual aún asumiendo la contaminación, la naturaleza utiliza ese agua.
Por lo tanto, en la que había proyectado le afecta mucho a Río la Virgen, En la de Pedro Juan en la de también. Pedro Juan también, porque el agua no retorna al punto inicial, de las dos opciones no le afecta en absoluto, porque el agua retorna al punto inicial. Pensá que toda el agua de tormenta va al saneamiento. Al ir al saneamiento va a la depuradora. Al ir a la depuradora y llevarte la depuradora fuera del cauce, fuera de la cuenca, esa agua sale de la cuenca. Por lo cual tampoco recarga los subsuelos, saca el agua de la cuenca. Entonces es una afección muy alta. En cuestión de protección ambiental, pues bueno, la sensibilidad ambiental de la ciudadanía es mucho más alta en una que tienes muchas viviendas cerca que en las otras propuestas en las que las viviendas están más alejadas. Por lo tanto, en nuestra valoración, a la actual le damos una sensibilidad ambiental alta y a las otras tres se las damos baja, porque es la realidad. En cuanto a la salud, que ya esto no es una sensación, sino es una realidad. No es igual tener una depuradora en la puerta de tu casa que no tenerla. Igual, la afección es muy alta. En el primer caso. En la otra, ¿hay afección? Sí, pero siempre es baja. Porque Fuensanta tiene una topografía que hace imposible que podamos elegir dónde ponerla. Toda la parte este del municipio es mucho más alta que la parte oeste y la cuenca además se lo lleva a una esquina, por lo cual es imposible no tener esta afección. En olores y ruidos, pues igual, tenemos mucho más alta la afección en la primera propuesta que las otras tres. Y en cuanto a la dificultad técnica, Como igual para todos. están aproximadamente igual, si bien la del Portillo Bermejo tiene algo más de complejidad por el doble bombeo. Bien, el coste de inversión, pues comparamos bueno, son costes medios porque en una parte tiene más expropiaciones, en otras partes tiene suelos más duros, están bastante igualados. No consideramos que haya una gran diferencia. Eso en inversión, perdón. Y en explotación, básicamente en el mantenimiento, pues los costes también están muy aproximados, si bien precisamente la alternativa que hemos pensado que es la óptima, pues Ahí que se refiere a los costes de explotación, no del consumo de energía, sino del resto de mantenimiento, claro, de la depuradora. O sea, la depuradora necesita, de hecho, se está generando un montón de puestos de trabajo con la depuradora, porque eso necesita luego un mantenimiento, tiene que haber un operario, depende de lo grande que sea la depuradora, uno o dos, que son gente que bueno se forman para eso y que tienen que estar revisando todo el mantenimiento, filtros, etcétera, etcétera. Depurar cuesta dinero, eso está claro. Se lleve la depuradora donde se lleve, mantener el depurador cuesta dinero. ¿A dónde nosotros hemos conseguido, que es lo que comenté antes, conseguir ahorrar un dinero importante al ayuntamiento? En el consumo de energía, señores. En el primer proyecto venía la energía directamente de la red de distribución. En el subproyecto empiezan a poner unos valores de costo de la energía que nosotros teníamos ya. No sabemos cómo se ha puesto la luz. Ellos le daban un valor baratico y salieron unos valores que no eran reales. Nosotros hemos puesto valores reales basándonos en los precios del mercado y la evolución del mercado durante 5 años. No ahora está a 0,8 céntimos, bueno, ahora está a 0,8 céntimos, pero hace unos días estaba más. Luego hemos cogido los precios de 5 años y en base de eso es donde decimos, vamos a ver, porque vamos a coger para depurar agua de la red de distribución que aumenta la contaminación de gases de efecto invernadero. Estamos queriendo quitar, como he dicho antes, un problema de impacto ambiental y creamos otro, porque la energía que se gasta en la depuradora hay que generarla en algún lado. Por lo tanto, si tenemos la fotovoltaica y tenemos la suerte de que ya que hemos tenido que elevar el agua a un punto alto, porque es evidente que si yo no tengo que elevar, mejor, eso está claro. Si le va por su peso, mejor, pero claro, y por supuesto significa
ponerla a 70 metros de una vivienda, eso no tiene sentido. Hay que depurar sin afectar excesivamente al medio ambiente. Entonces decimos, ¿por qué coges la luz de la red? Pon tu central fotovoltaica y pon a la caída del agua, ya que yo subo el agua, lo voy a explicar con un plano que hemos hecho ahí en un esquema de principio. Ya que bombeo el agua, que voy a gastar una energía en bombearla, luego al bajar el agua hacia abajo recupero energía. Eso no lo hemos inventado nosotros, eso las centrales distribuidoras están hartas de hacerla. Todo el mundo sabe que la energía alterna no se puede almacenar. ¿Qué hacen una central? Para una central hidroeléctrica, una central nuclear, pararla y ponerla en marcha cuesta más dinero que mantenerla en funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre con las distribuidoras? Que de día hay horas que puntan que las necesidades energéticas de la población son muy grandes y la demanda es grande, pero hay otras horas, por la noche y tal, que sobra energía. Y dice la distribuidora, ¿qué hago yo con la luz? Pues que se han inventado una central que se llama central de bombeo, que es que yo cojo agua de un río, la elevo a un punto, gasto luego en elevarla, pero como no la puedo almacenar, la guardo en agua y cuando me falta energía la tiro para abajo. Obviamente, bombear el agua para arriba es más costoso, no se recupera toda la energía, aproximadamente va al 50%. Pues nosotros hemos dicho, vamos a poner una planta fotovoltaica para que durante la hora de sol yo esté manteniendo las necesidades de la depuradora a costo cero y el agua que se está depurando la guardo en una balsa durante la hora del sol. Cuando se vaya el sol, la tiro para abajo al río y recupero agua. Con lo cual, eso hace que el ayuntamiento se ahorre un dineral y no sobre energía, ahora lo explicaremos. Pero eso va a ser la filosofía de la instalación. Sí. Sí, entonces, este es el punto en el que nos encontramos la tabla del proyecto de la Junta de Andalucía. Tenemos lo que se llama el vector de ponderación, que es eso que decíamos de qué es más importante que qué. Un 0,01, pues eso Pasa de eso. va a ser más importante. Pero bueno, imaginaos, aparece esto y de repente, claro, este valor es más pequeño que los demás, este es el óptimo. ¿Pero esto qué significa? Exacto. ¿Esto qué es? Nosotros lo hemos demostrado. A ellos llegan con una tabla y dicen, muy ¿cuáles son los sencillo. resultados? ¿De dónde la has sacado? Claro, ¿dónde saca? Todo esta homilía que os he dado antes se traduce en estos valores. Los que son iguales pues tienen el mismo valor, ¿no? El que tiene más importancia relativa pues tiene un valor más alto. Entonces esto bueno, se va operando hábilmente. Proceso matemático. Un proceso matemático que alguno está interesado y se lo explico. Y llegamos a estos valores de aquí. Entonces, ¿es más importante la inundabilidad en la parcela de proyecto que en la parcela de la primera opción? Evidentemente sí. Aquella es inundable y la de Pedro Juan no es inundable. Si la geología es la misma, tenemos un 1 en todas, que es igual de importante. Entonces, con un poquito de tiempo, esto se ve y se puede entender y se puede proponer una corrección a estos valores que nosotros damos. Es decir, el proceso es transparente, no una caja negra que no sabemos de dónde vienen las cosas. Vale. Entonces, con esa conclusión nos llegamos a lo que vimos ahí arriba, ahí. Claro, llevamos aquí. Que el valor más bajo es el 0,18, que corresponde a la alternativa C, que es la de la Rosetta. Y en eso nos basamos para decir que la alternativa C es la que nosotros proponemos. Y fijaos que el valor que nos aparece para la alternativa del proyecto de la Junta es mucho más impactante que las otras. Cualquiera de las otras sería mejor que la que tenemos. Y teniendo en cuenta que primero establecen los criterios. Hacer esta tabla al revés es muy complicado. Coste energético. Vamos a ver, mira, ahí, ¿qué es lo que hacemos ahora? Un balance
energético basándonos en lo que ellos dicen. Ellos dicen en su proyecto, no sé dónde lo veo, dice, en el proyecto de la ERA, de la clave tal, indican textualmente, ellos lo dicen, en su proyecto. Es importante tener en cuenta la mayor relevancia de los costes de explotación frente a los de implantación. O sea, yo me gasto el dinero, eso es como cuando uno va a comprarse, yo qué sé, un coche. Dice, me compro un buen coche, pero ya lo tengo. Lo pago y se me olvida el precio. Si me compro un mal coche, luego me está rompiendo todos los días, luego lo que no me he gastado inicialmente, pues aquí dice, ellos, es más importante tener en cuenta lo que va a valer mantener la depuradora durante muchos años a lo que me voy a gastar inicialmente. ¿Por qué? Y lo dicen ellos, Por un lado, la amortización de la instalación por habitante equivalente y año representa un valor relativamente bajo frente a los gastos de explotación. Si yo divido lo que me cuesta la depuradora hacerla respecto al número de habitantes, me sale una cantidad y no es excesivo. ¿Qué os le dicen? Por otro lado, hay que tener en cuenta que son en realidad los costes de explotación y no los de implantación los que han provocado el fracaso de muchas pequeñas instalaciones de depuración. Yo explico, eso pasa así, en pequeños pueblos. Un pueblo pequeño tiene unos presupuestos pequeños, le exigen depurar, monta la depuradora a la junta, ahí la tienen. Pues yo ya no quiero saber nada, ya el mantenimiento de la depuradora, lo que se rompa, por eso decíamos, como lo vaya a poner al lado del río, como que una vez se lo lleva que hacer el ayuntamiento luego, tiene que acabar pechugar con los gastos. Todos esos gastos de mantenimiento en un pequeño pueblo, si tú lo vas pensando en ahorrar, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de la energía eléctrica, ¿qué ocurre? Que llega el ayuntamiento y el alcalde de turno, el que sea, que entra en cuestiones políticas, dice que yo tengo que arreglar esta calle, que te va a arreglar la otra, y la depuradora, macho, que se lleva la mitad del presupuesto de mi pueblo, que le dé morcilla a la depuradora y termina echando otra vez el agua al barranco y aburriendo la depuradora. Eso ocurre en los pueblos pequeños y lo dicen ellos, pero claro, lo dicen ellos, pero luego no lo aplican. ¿Qué les decimos nosotros? Criterio que este equipo comparte totalmente. Si tenemos en cuenta que los costes de energía en la explotación de la ERA es elevado independientemente de la alternativa eléctrica. Pero en el diseño del proyecto no se ha considerado el uso de fuentes de energía renovables, que entendemos contribuirá muy positivamente en el coste energético de la explotación, favoreciendo y ayudando como valor añadido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya, lo que he dicho antes, estoy depurando por un lado y estoy echando gas a la atmósfera. Como es la energía solar, sistema fotovoltaica, no solo para el funcionamiento del área, sino para acumular energía, almacenando agua depurada durante el día y utilizada para la generación de energía eléctrica del sistema hidroeléctrico en su vertido al cauce del río en la hora nocturna. Pero pueden involucrar que sea la ruina del presupuesto de pequeños ayuntamientos, con lo cual ya aparece recogido dentro del plan. ¿Eso a qué puede dar lugar? Pues a que sea una estrategia a nivel provincial, esa implantación, incluso a adquirir ciertas ayudas y subvenciones que haya específicamente para este tipo de programas, que además es orden del día. Ahí viene de Europa, o sea que la planta fotovoltaica y la eléctrica no pueden argumentar, no, hostia, es que eso vale un dinero, que ahora lo explicaremos también el tema económico. Es que eso vale mucho dinero. Eso vale mucho dinero, pero es que Europa te está diciendo, oye, no me contamines, ponla, que te estoy dando dinero. Luego, por eso nosotros nos entendemos que en el primer proyecto no se tiene en cuenta para nada todos estos temas. Sí. Bueno, ahí explica Juan Carlos todo eso, sí, una cosa, cada uno. El coste de la energía. Bueno, ahí es, pero ahí os voy a ocurrir. Ahí es lo que he dicho antes. Nosotros hemos basado, hemos partido. Porque nosotros, el estudio va enfocado a un nuevo emplazamiento de la ERA, pero no hemos entrado en detalles de si el sistema de regulación de la depuradora internamente está correcto, porque ahí no podíamos entrar. Eso se tendrá que entrar cuando ya se haga el estudio definitivo.
Pero vamos, en un 80% se puede aprovechar lo que actualmente hay para el nuevo emplazamiento. Y en cualquier caso... Y entonces nosotros... Sí, perdón. Sí, que en cualquier caso a 6 céntimos el kilovatio No está. lo compramos cualquiera. Exacto. Entonces, que yo creo que se me va la onda. Que no entramos en la alternativa de la tecnología de depuración en sí. Sí. Que eso habrá que establecerlo. No, pero es que no se me olvidó de Yo iba en el término de potencia. Sí, no, pero bueno, ahí lo que hacemos una comparativa de los precios de lo que ellos dicen y lo que es en realidad el consumo. Entonces, vamos haciendo comparativas y llegamos, que es lo que yo iba a decir, a esto. Para poder dar servicio a todas las instalaciones de la ERA se requiere contratar una potencia de 130 kilovatios, eso es lo que iba a decir. Nosotros, esos 130 kilovatios, nos basamos en los datos que vienen en el proyecto inicial. Ellos dicen, yo necesito 130 kilovatios para que funcione esta depuradora. Luego hay que contratar esa energía. Y nosotros eso lo damos por bueno, porque no entendemos que no. Pero vamos, esos 130 kilovatios va a ser, se pongan aquí, se pongan allí o se pongan donde se pongan. Con un consumo anual, o sea, todo eso no lo dicen ellos, Ellos han basado en la hora de funcionamiento de la depuradora, todo el proceso que lleva, y ellos dicen, vamos a gastar 355.382,3 kilovatios hora al año. Y ahora, nosotros, sí que tú, porque no puedo. Mira, nosotros adicionalmente establecemos un bombeo que tiene una demanda de 5 kilovatios, por lo cual el consumo anual son 273.000 kilovatios hora. Pues sumamos las dos y tenemos la demanda. 600 y pico mil kilovatios. Con un costo para el ayuntamiento de 110.973 euros. Repito que eso, el valor del costo lo hemos sacado de un estudio de los últimos 5 años de la evolución del precio de la energía en España. Y ahora dice, energía general anual, pues fotovoltaica más hidroeléctrica, 700 y pico mil, es mayor la que generamos que la que necesitamos. Balance generada a menos demanda, pues nos sobran 136.875 kilovatios que tendría el ayuntamiento para usarlo donde le interesara. Ahí ponemos unos ejemplos, donde podemos utilizarlo para los públicos, para bombear otros motores del ayuntamiento, para dárselo, por ejemplo, a asociaciones sin ánimo de lucro para ayudarle a pagar el recibo de la luz. Estaría a disposición del ayuntamiento para que le diera el uso que quisiera. Y este esquema, para que lo entendáis, mira, yo cogemos el agua de la zona de Maribela y de la zona de Fuensanta y le metemos el agua de la ribera, desde la Cartillería para atrás, puede ir por gravedad a un punto que es la estación de bombeo. Esa estación de bombeo, unos motores, nos bombean el agua y lo suben a la estación, lo suben allá arriba a la charca. Bombean. Una vez que está en la charca, ¿qué hacemos? Depuramos el agua y no la echamos inmediatamente al río. La guardamos en un gran depósito. Un depósito tampoco tiene que ser tan grande. Que eso también lo hemos calculado en función de los datos que vienen en su proyecto, que va en base a los caudales que ellos estiman que va a ir a aguas fecales. Ese agua depurada la guardamos ahí. ¿Para cuándo? Cuando el sol se vaya, ¿qué hacemos? Porque claro, vete a la parte eléctrica, abajo. Tenemos lógicamente que coger un punto de enganche de la distribuidora, porque si va a romper todo el sistema, no nos podemos fiar de hacerlo sin conectar la red. Se pondrían dos centros de transformación, uno donde está la central de bombeo, porque los motores van a necesitar energía durante la noche, y a la mini central. Cuando caiga el agua, va a generar energía que lo inyectamos a la red. Eso técnicamente está más que superado. Tiramos para arriba, tenemos otro centro de transformación y la generación fotovoltaica. ¿Qué hacemos ahí? Que cuando hay sol,
Y la depuradora con el sol suficiente, pues cogemos y la usamos. Que no necesita todo lo que tiene la depuradora, lo metimos en la red, pues dejamos la red. El sistema parecido al que tenemos, que lo tendréis algunos de autoconsumo en vuestra vivienda. Tenéis la placa fotovoltaica, usáis la que necesitáis en vuestra casa, habrá horas que os sobre energía la echáis a la red y por la noche cogéis de la red. Pues nosotros por la noche, en vez de coger de la red, como tenemos una gran cantidad de agua almacenada, la soltamos. Con lo cual recuperamos también mucha energía. Y al final pues sale un balance cero. Depurar el agua en Fuensanta, el coste de la luz costaría 0 euros. Entonces, con este proyecto, ¿qué resolvemos? Lo separamos de la gente, lo llamamos donde no nos molesta a nadie. El agua sigue cayendo a su sitio, al río. No molestamos al río. El agua del río volverá a haber peces porque va a ir agua limpia, totalmente limpia. Quitamos un 80% de expropiación, ahora Pedro lo explicará. Con lo cual quitamos mucho sufrimiento de mucha gente. Lo separamos del río. Nos vamos a un punto que si viene una real, que cuando caiga una tormenta en Mar del Peña y vaya el agua para abajo, allí estaba, se la podría llevar en cualquier momento. Luego, obviamente, en este proyecto habrá detalles que se tendrán que perfilar con el proyecto final. Esto es una idea del proyecto, pero ese es el objetivo nuestro primero. Quitar expropiaciones, no molestar a la gente, quitar la preocupación ciudadana, y nosotros estamos contentos de que creamos que lo hemos conseguido. Ahora, esto tiene, como ha dicho Antonio, esto tiene que ir a la Junta. Yo me consta que los políticos les harán hasta por la labor, pero en los ayuntamientos, en la administración está el político y el funcionario. Y muchas veces el funcionario, el ingeniero, pues ahora el representante va a decir, macho, es que esto no, me va a intentar poner pega seguro, porque no va a querer que lo que presento es decir que no va a llevar nada, entonces no va a intentar poner pega. Por eso yo dije al principio que es fundamental que los dos partidos en este tema vayan muy unidos en una misma dirección. Lo mismo que han hecho una muestra de que van en esa dirección firmando dos acuerdos, que no solo sea a nivel de papel, que se demuestre también en hechos, porque creo que es fundamental para llegar a un final feliz con esto. Porque pega le van a poner en Jaén, seguro, seguro, vamos, eso lo tengo clarísimo. Y no sé, si esto no seguimos. Bueno, el tema de huella de carbono, evidentemente, la producción energética tiene una huella de carbono, el consumo energético tiene una huella de carbono. Nosotros lo que hacemos es, con los datos de los que disponemos, que son datos públicos de cuánto emite cada kilovatio de electricidad, pues vemos cuánto no vamos a emitir, porque vamos a hacerlo con autoconsumo, y cuánto hubiésemos emitido si hubiésemos cogido toda la electricidad de la red. Entonces, esa diferencia es la huella de carbono, que en nuestro caso es negativa. Claro, nos sobra energía. Sobrando energía, no solo no generamos huella de carbono, sino que evitamos que se genere. Entonces, las conclusiones, pues, lo que ya hemos dicho. Tenemos un balance energético cero, tenemos un excedente de energía y se puede utilizar. Y el estudio económico, pues igualmente hemos considerado la diferencia en las expropiaciones, el coste de la ejecución del proyecto, pues también tenemos una diferencia a nuestro favor, porque hay menos tubería, ¿entendemos? Pero tenemos un coste mayor, que ellos no lo han considerado. El bombeo. Que es el bombeo y la estación y la planta fotovoltaica y la planta hidroeléctrica. Eso hay que pagarlo. Claro. Eso vale unos 500.000 euros, más o menos, sacamos más. Pero como quitamos un montón de expropiaciones, quitamos un montón de metros de tubería, quitamos un montón de gastos que tendría el proyecto, el balance final, Pedro se quedó en... El balance final, pues que del 1.400.000 euros que había previsto, pues nosotros nos subimos a 1.550.000. Es decir, que nuestro proyecto vale unos 100 y pico mil euros más caro. Eso está por ahí el porcentaje. Un 2 por 6. Un 3,8. Un torno de 3,8. 2 por 6. No. Bueno, sí, el presupuesto de ejecución. Eso.
Total, que entre esto en la ejecución no llega ni un 5% más cara la ejecución del proyecto. Y si le quitamos el beneficio que tenemos por menos expropiaciones, entonces tenemos el 2,7. Y luego ya el nivel de explotación y el nivel que energético era 110.000 euros al año. Que en un año se queda esa diferencia de dinero se queda prácticamente compensada. Claro, si tenemos 108.000 euros de más en el coste de la ejecución del proyecto y en un año nos vamos a ahorrar 110.000, quiere decir que en un año le hemos ganado 2.000 euros. Pero sobre todo no contaminamos. Y no Que es la filosofía hacia donde vamos. Esta es la conclusión ya, Sí. Bueno, ahí hacemos muchas consideraciones, pero ya nos vamos a ocurrir. Hacemos muchas consideraciones de cosas que hay que considerar. En fin, todo lo que hemos estado explicando lo vamos demostrando con hechos. Y eso pasa luego. Pues todas las cosas que ha ido contando Antonio, qué parte de qué documento aparece y por qué entendemos que no es correcto o por qué entendemos que mejora la propuesta. Oye, sí, la conclusión. Eso. Bueno, y esas son las conclusiones que llegamos. Esa. Bueno. Estas son las conclusiones últimas. Quiero aclarar también una cosa. Cuando empezamos con todo este jaleo, acordaros que yo insistía mucho en que el informe del ayuntamiento fuera negativo. Ellos nos contestaban diciendo que bueno, que ese informe negativo, que no estaba bien hecho, tal y cual. Nosotros eso lo hemos argumentado también con la ley en la mano, argumentando de que los informes que ha hecho el ayuntamiento a través de Carlos están de acuerdo a la ley. Y se lo decimos en las conclusiones finales. Sí, esa es la primera. Que la inambición del proyecto por parte del ayuntamiento se ajusta a la legislación vigente. Sí, que en base al punto de valoración de alternativas. Y ya la pregunta que queráis, estamos encantados de dar respuesta. No sé, ¿alguna tendréis? Venga. Bueno, yo simplemente reincidir en lo que se ha dicho antes de agradecimiento a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fuensanta por el apoyo que ha tenido a hacer esta modificación y esta propuesta alternativa, y sobre todo también agradecer el trabajo magnífico que habéis hecho, que creo que es impresionante, lo habéis explicado ahora muy bien y quiero agradeceros porque creo que habéis hecho un trabajo muy bueno de buscar la ubicación más favorable, teniendo en cuenta todos los criterios que habéis indicado, y daros las gracias por el trabajo que habéis hecho. Gracias. Yo, Rafa, entiendo yo que hablar como representante de la Junta de la Ribera. Entonces, de forma particular y de forma del grupo político también, daros las gracias porque la verdad es que habéis podido comprobar el trabajo y la labor tan ardua que ha sido el redactar ese proyecto. El equipo que se nombró creo que ha sido el idóneo, tanto Pedro, Antonio, Juan Carlos han sido los mejores que se podía haber cogido. Y visto esto, le han quitado ahora a su familia, le han quitado ahora su trabajo, es de muy agradecer. Y simplemente eso, daros las gracias por el trabajo que han hecho, el trabajo de Doña. Cuando se llega al final de algo con un buen fin, es la suma de muchas cosas. Yo creo que ha habido mucha gente que ha empujado para resolver un problema que estaba ahí y que yo creo que era bastante complicado. Entonces yo también quiero deciros que si no hubiéramos tenido el apoyo de todos vosotros y gente que hoy pues, no ha podido estar aquí, pues posiblemente esto tampoco podría haber llegado a buen término. Entonces, la gente de Fuerza, yo creo que también hay que dar las gracias. Sobre todo que los siguientes pasos ahora es que vayamos con pasos firmes y aceptados y que seamos capaces de que esto realmente resulte en el proyecto más beneficioso para el pueblo, para la ciudadanía. Pero además que no hay otro. Es que si esto sale adelante es que es un escaparate. Porque ha depurado. Entonces, bueno, nos podríamos sentir muy orgullosos si esto lo conseguimos hacer. Sobre todo sin que haya nadie que se sienta perjudicado, que es el objetivo más importante.
Yo nada, yo ya por concluir, eso, daros de nuevo la enhorabuena, que bueno, que sabéis que yo desde el primer momento he estado con este proyecto, con la alternativa, que nos hemos presentado allí con Soledad en varias ocasiones, he hablado por teléfono con ella y yo creo que el proyecto es un buen proyecto. El día que me lo presentaste yo lo vi como buena alternativa y bueno, vamos a luchar por ello, que yo estaré al frente y que bueno, que esperemos que llegue a buen puerto y que nos escuchen ya, como tú dices, Antonio, que es más parte técnica que parte política, pero bueno, algo podremos hacer. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues daros las gracias por asistir y bueno, iremos contando los nuevos comunicados que tenemos por parte de la Junta y si nos tenemos que presentar allí, pues iremos tanto si Pedro se quiere acercar con nosotros, como Antonio, como Juan Carlos, como yo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego.